he dicho que era cero. No podía ser cero porque el objeto podía rodar. ¿Fue usted Quijano? No, profe. No fue. ¿Quién fue? ¿Está conectado o conectada? A lo mejor fue una. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Quién es yo? Mendiola. Ah, sí, sí. ¿Se acuerda de ese punto, Mendiola? Voy a repetir lo que recuerdo que fue el comentario de Mendiola. Yo dije, voy a definir, aquí está, Y minúsculas, X minúsculas. Voy a definir los ejes del centro de masa, como está en el dibujo. El eje X minúscula es paralelo al eje X mayúscula. El eje Y minúsculo es paralelo al eje Y mayúscula. Y entonces dije, el sistema. Y esto quiero que les quede claro. El sistema no inercial tiene su origen en el centro de masa. Y sus ejes tales que ahora sí es clase 18. E minúscula X paralelo al eje E mayúscula, punto y coma, el eje Y minúscula paralelo al eje Y mayúscula y el eje Z minúscula paralelo al eje Z minúscula. Ahora, se los he dicho una y otra vez, si uno plantea mal el problema, en el mejor de los casos puede uno verse involucrado en una álgebra que se podía evitar. En el peor de los casos es que uno plantea el problema mal y ya no va a encontrar uno la solución. Entonces, uno debe de aprender a plantear la parte matemática de manera correcta y lo más simple posible. Entonces, eso siempre se los estaré diciendo. No tiene que ver con el curso de mecánica clásica 2 nada más, tiene que ver con cualquier curso de matemáticas o física. Y aquí esto significa lo siguiente. Y regreso a inicios del curso. Por eso inicié el curso de una manera un tanto cuanto poco ortodoxa. Nos quedamos en aquella parte. Recordemos que se tiene en la descripción de la velocidad de un cuerpo, de una partícula. Y aquí en K, en el marco inercial. Y el marco no inercial le voy a llamar el marco S, y S, recuerden, 18.2. Si tomaron nota en aquel momento, recordarán ustedes, creo que ya llamé B, es la velocidad de la partícula para que quede claro,
que vamos a tener dos velocidades angulares, según K. Si ustedes recuerdan, esto era lo siguiente. Lo voy a poner así. Esto es velocidad del centro de masa. En aquel momento, el resultado era todavía más general porque era un subíndice O. Y ese era el origen del marco, del segundo marco. En este caso es el marco no inercial asignado al centro de masa. Entonces, la O la sustituyo, porque aquel caso era todavía más general, por el centro de masa. El centro de masa. Y ojo, según K más una omega cruz y uso una R minúscula. Esto es posición de la partícula según, en aquel momento era según el marco, el segundo marco. Aquí el segundo marco es el marco centro de masa, según el centro de masa. Y la gran pregunta es ¿quién es omega? Si recuerdan, hicimos un álgebra que tiene que ver con lo siguiente. En los libros de texto hay una omega que a uno como estudiante, cuando uno lo comienza a ver por primera ocasión, o al menos esa fue mi sensación, le queda un sabor un poco como de indefinición, porque no se sabe qué rayos es esa omega. En este caso, como yo aprendí a identificar la omega, dándonos cuenta de lo siguiente. La omega no es otra cosa que la curvatura de la curva. Bueno, aquí vendría siendo, para ponerlo en orden, la torsión de la curva, la derivada del vector y del marco centro de masa, le pongo Cm más 0 por el vector. Son los ejes coordenados y, para ser congruente, J de aquí, más, aquí sí viene y lo pongo centro de masa, siendo los vectores base del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de escribir, señor Mendiola, o no? Profesor, Sí, dígame. ¿Qué tal? ¿cuáles son, cómo se llaman los vectores unitarios? Es que no los alcanzo a distinguir. Una I minúscula con subíndice Cm, una J minúscula con subíndice Cm y una K con minúscula con subíndice Cm. Y esta es la torsión, esta es la curvatura. ¿De qué curva? De la curva que describe el origen del segundo marco de coordenadas. En lo que llamé marco S, que porque así lo elegí, es el origen del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ahora, ¿están de acuerdo con eso? ¿O no? Sí, profesor. Sí, entonces, dígame, Mendiola, ¿cómo escogí? Fíjese, pude haber escogido ¿cómo se llama? Pude haber escogido los ejes coordenados del centro de masa.
de tal manera que estuvieran rotando, igual que como en caso que estuviera rotando el dichoso cuerpo. Pero nada me obliga a mí a hacer eso. Yo tengo una libertad, una discrecionalidad de elegir el origen del segundo marco y sus ejes, en realidad, el origen y los ejes coordenados de todos los marcos que se me peguen la gana, como a mí, como yo desee. Ya será, si meto la pata que me complicó el álgebra, o le doy la vuelta al problema. Aquí van a ver por qué lo escogí así, no es nada más un capricho, decembrino mío, no. Dígame, Benyola, ¿cuánto vale 18.3 y por qué? Como habíamos quedado el viernes, vale 0 porque nuestro marco S no está rotando. Es como usted dijo, una llanta y justo en el centro, pues esa parte no gira. Pero eso no quiere decir que el objeto no esté rotando. En este caso, y lo voy a poner, en este caso, como la elección del marco S implica 18.4 y no quiero que haya confusión alguna, sí. Toda afirmación, todo cálculo que se haga se tiene que justificar, ¿sí? No vamos a actuar como si fuéramos los ingenieros responsables de la parte que se cayó del metro, ¿sí? Eso no. Entonces, ok, muy bien. Y señalo lo siguiente. Debido a la duda que planteó Mendiola el día miércoles, del día viernes, dice, sí, esto no implica que el objeto tenga una velocidad angular y para que no haya confusión, a esa velocidad angular le voy a llamar omega mayúscula nula. No implica que su velocidad angular sea nula, tampoco implica que su velocidad angular no sea nula. Eso es harina de otro costal, sí. Esto es 18.3 es nada más haber elegido algo así como un punto de observación. Fin de la historia. Lo que yo vaya a observar no va a depender de dónde me pare yo para verlo. Cuando mucho, simplificaré el álgebra. Hasta ahí. ¿Sí me están siguiendo? ¿Para todos está claro? ¿Qué onda? Sí, está claro. Entonces, fíjese, Mendiola, son cosas diferentes. ¿Sí comprendió? Sí, Entonces, no mezclen gimnasia con magnesia. Muy bien. Ahora, necesitamos discutir lo que quiere decir un punto que usualmente le cuesta mucho trabajo a la gente comprender. Y es un punto que van a ver que en los libros de texto no aparece discutido como se debe, pero a la hora que le piden a los alumnos y alumnas que resuelvan los problemas, se da por hecho que lo están comprendiendo. En otras palabras, en cierta forma, siendo un poquito duro con los autores de los libros de texto, mandan a la gente en la parte que tiene que ver con rotaciones, mandan a la gente a la guerra sin un fusil. Y no se trata de eso. Vamos entonces a discutir la física. No va a haber aquí grandes matemáticas, solo ideas. ¿Qué significa? Fíjense, ¿qué le puede pasar? Voy a recurrir.
puede hacer el objeto. El objeto que tengo en el plano inclinado. Observen. El objeto que tengo en el plano inclinado, ¿qué rayos puede hacer y por qué? Y vamos a recurrir a, no quiero decir intuición, a la experiencia. Respuesta. Y ahora viene lo siguiente. A todos, la respuesta no va a ser un argumento basado en geometría. No va a ser un argumento basado en las leyes de Newton. No lo puedo sacar de ahí. Y lo quiero poner claramente en el experimento, y la palabra experimento quiere decir lo que vemos en la vida cotidiana, el experimento. Muestra dos casos. El primero es el más sencillo. El primer caso. Aquí quiero que comprendan. Y voy a mencionar primero, digamos, el experimento, que es una experiencia que todos hemos vivido. Imagínense que están ustedes parados en la esquina de Rojo Gómez y Ermita, esperando, y acaban de llegar en el momento en que ustedes no pueden cruzar la calle, porque se acaba de poner la luz roja para ustedes y la luz verde para los autos que se mueven perpendicular a la dirección en la que ustedes se están moviendo. Y que se paran ustedes y tienen todavía, están viendo un auto que está en reposo. Sí. En el auto, quien lo conduce, arranca sin que haya, poniendo de manera gradual el incremento en la velocidad. Quiero que me digan qué es lo que va a pasar con las llantas de ese auto. Imagínense la situación, lo han visto todos los días. Están parados, viendo al auto, se pone la luz verde para ese auto y el conductor incrementa de manera gradual la velocidad de su vehículo. ¿Qué hace la llanta? ¿Cómo se mueve? ¿Se patina? Rueda. Rueda. Entonces, uno es, ¿cómo lo pongo? Rotación. Sí que existe ¿cómo lo pongo en español? Sin que exista el efecto, sin que exista el efecto de que el objeto patine. Fíjense, cuando esto se suscita, ahora imagínense que están parados en el mismo auto, en el mismo alto, y que ahora el conductor o la conductora del vehículo que va a arrancar acelera de manera brutal. ¿Qué le pasa a las llantas? ¿Qué onda? ¿Nunca lo han visto? Patinan. Patinan. No solo patinan, en ocasiones uno percibe el olor a caucho quemado y hasta uno percibe el humo. Se ve el humo, ¿sí o no? Sí. Fíjense, son cosas completamente diferentes. Quiero que
El, el segundo experimento, el experimento porque aunque no estamos nosotros controlando a los conductores, sí lo hemos visto el objeto, y voy a usar este verbo patina. Fíjense que cuando patina, hay un momento en donde, por acelerar, cuando se pisa el acelerador a fondo, quito de manera inmediata, de manera simultánea, quito el freno y aplasto hasta el fondo el acelerador. No consigo lo opuesto de lo que deseo, porque al inicio ni siquiera me muevo. Tal vez después sí pueda yo acelerar más rápido, pero al inicio, para unos cuantos milisegundos, la velocidad de ese vehículo es menor que la velocidad que tiene el vehículo si yo hubiera acelerado de manera más gradual. Y se patina y hay un efecto de que uno huele el caucho quemado y hasta se ve el humo. ¿Por qué se ve el humo? ¿Por qué huele a quemado? ¿Qué es lo que pasa? Te van a ver porque es importante este comentario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué apesta a quemado? ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera que huela a quemado? El desgaste de la llanta Sí, pero desgaste provocado ¿por quién? por la fricción con el suelo. Claro. Entonces, aquí va a haber la fricción aquí juega un papel tiene un papel que hay que comprender. Es así. Tiene varias caras. Entonces, para que comprendan la matemática que voy a implementar al rato, en realidad, y aquí lo que voy a hacer con este tercer caso, en realidad, tenemos 3 casos, no 2. No 2. El tercero es el siguiente. Y lo pongo entre paréntesis porque este caso, situación que se menciona, para entender el papel y la fricción. Pero imagínense lo siguiente, vean el plano inclinado. Y nomás porque es época navideña, yo hago el plano inclinado de hielo y el objeto también de hielo. ¿Qué esperan que pase si pongo ahí una esfera de hielo y la suelto? ¿Qué va a hacer la esfera? Deslizarse. Va a rodar. ¿Qué esperan que pase? Que se deslice. Está bien. Perdóname que estaba mi pregunta. ¿Va a rodar, sí o no? No. Claro. Cuando no existe fricción y lo pongo plano inclinado y objeto hechos de hielo,
Se desliza, ese se desliza. Pero rueda. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué se desliza y no rueda? Ahora sí, ese experimento, un experimento pensado, tenemos el resultado, lo aceptamos y ahora lo vamos a analizar. ¿Por qué se desliza y no rueda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hay entre dos? Sí. No, sí hay hay dos fuerzas, la gravedad y la normal de la superficie, pero ¿qué fuerza no existe cuando todo es de hielo? Fricción. La fricción. Es decir, ahora sí, fíjense, el argumento, la lógica es la siguiente: si no hay fricción, no rueda. ¿Estamos de acuerdo? P es ausencia de fricción y eso implica que no hay rotación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, pura lógica de la prepa, a mí me lo enseñaron en la prepa. P implica Q, es equivalente a no Q, implica no P. Y si P es ausencia de fricción y Q es no hay rotación, entonces, si hay rotación, implica que, Sí hay fricción. es decir, la rotación requiere de una fricción. No, no. Primer punto. Simples experimentos pensados nos dicen, si tú quieres que exista rotación, entonces no puedes evitar tener que introducir una fuerza de fricción. Sí, como. Si no hay fricción, no puede haber rotación. Y lo dejas caer, es como si tienen ustedes una superficie rugosa y tienen una esfera de metal. Pero nomás porque no tengo nada que hacer, en toda la superficie pongo aceite. Y aquí, también en la superficie, en toda la superficie del objeto, le pongo aceite y lo suelto. Lo que va a pasar es que va a deslizarse, no va a rotar. ¿Por qué? Porque haciendo haciendo un argumento muy idealizado y por lo tanto no del todo correcto, pero reduzco la fricción a cero y entonces no puede haber rotación. ¿Para qué hay rotación? Tiene que haber a fuerzas una fuerza de fricción. Si no, no hay. ¿Alguna duda de esto que no es geometría, no es matemática, es simple y sencilla generalizaciones de experiencias cotidianas? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Tengo una duda, profe. Dígame. En el caso del carro que nos estaba platicando, cuando acelera no uniformemente, ¿por qué se desliza entonces? Ajá. A ver, ¿cómo? ¿Por qué se desliza entonces, así cuando acelera de un momento a otro, no uniformemente? Sí. Sí. ¿Está usted viendo al conductor? Está el rojo para él, se prende la luz verde y lo que hace el conductor es, al mismo tiempo que quita el freno, pisa hasta el fondo el acelerador, se patina
ahí sí hay fricción. Pero hay dos tipos de fricción, una cinética y una estática. Y para que haya rotación, debe de haber fricción, pero la fricción debe de estar también por debajo de cierto valor. Si usted la sobrepasa, entonces puede haber rotación, pero hay tantito, se va a estar patinando, se van a presentar los dos efectos. Cuando no hay fricción, es el caso así como el caso extremo. Puede haber una fricción que está más allá de cierto límite y entonces el objeto va a rotar, pero esa rotación ese movimiento, perdón, va a estar acompañado de una rotación y también de tantito, qué verbo me dije, ¿no? También se va a estar deslizando. Esa es la razón, ¿me preguntó usted, Quijano? Esa es la razón. Sí, está claro. Esto no es todo el papel que va a jugar la fricción. Tiene un papel más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta es la primera condición. Pero no estoy diciendo otra cosa. Creo que un ejemplo más claro queda cuando hay un accidente automovilístico y se riega aceite o gasolina. Quienes hayan visto, cuando llegan los bomberos, una de las primeras cosas que hacen es quitar el aceite. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes viajan con un vehículo y pasan por esa parte y quieren frenar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Responden los frenos? No. No, se patina otra vez. La rueda, valga la redundancia, no rueda, no rota, y sin embargo todo se mueve. Aunque yo pise hasta el fondo, el freno. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Entonces, no puede haber rotación, pero sí puede haber movimiento. Entonces, vamos a considerar la primera parte, cuando solo hay rotación. Entonces, analicemos el caso de rotación. Sin deslizamiento. Entonces, aquí va a surgir una condición matemática que luego no nos explican, que solo existe cuando no hay deslizamiento, que es una condición que se presenta solo cuando el movimiento involucra pura rotación. Entonces, por eso comencé la sesión de hoy con este análisis, y es el siguiente. Voy a poner aquí un segundo dibujo, ¿sí? Ese segundo dibujo va a ser, es como si rotáramos en el primer dibujo. En el primer dibujo estoy parado aquí en el origen del marco inercial. Entonces ya no veo yo las cosas rotadas, ¿sí? Las veo como si esa fuera mi superficie horizontal. Y por acá veo la esfera que se está moviendo, el objeto que se está moviendo. Y me voy a fijar en el punto de contacto. Entonces, tomemos el dibujo 2. Esta es la figura 2.
Esta es la figura 1. Les dibujo 2. El punto de contacto. Este es el punto de contacto llante. El punto de contacto entre superficie y objeto. Punto de contacto. El punto de contacto entre superficie y objeto. ¿Qué es lo que pasa? El punto de contacto. Yo estoy parado aquí. Yo me voy moviendo de tal manera que siempre voy montado sobre el punto de contacto. Claro, este se mueve después para acá, pero yo sigo al objeto de tal manera que yo estoy siempre a la par del punto de contacto. ¿Sí me comprenden? Sí. ¿Podría repetirlo? Sí. Imagínense que usted está viendo una llanta. Va a estar siguiendo a una bicicleta, ¿sí? Pero usted va a la misma velocidad que la que tiene la bicicleta, en la dirección horizontal. Entonces, este punto, usted siempre lo va a ver en reposo. Lo que está cambiando es el punto de la llanta. Usted le pone un tinte a la llanta y claro, conforme el tiempo pasa, usted ve que ese punto se va moviendo. Pero usted no se fija en ese punto, sino siempre en el punto de contacto entre superficie y objeto. ¿Sí quedó claro? Sí, ahora sí, gracias. Así. Entonces, qué buena onda. Recuerden, este es un curso de física. Habrá cosas que podamos deducir recurriendo a geometría, como la afirmación hace rato de que la omega minúscula es 0, como definimos el marco no inercial, pero ver otras cosas que voy a tener que recurrir a resultados experimentales. Hay que distinguir de postulados y lo que el experimento me dice. Para mí, el experimento va a ser cualquier generalización de observaciones a las que yo tenga acceso. Entonces, aquí viene uno de esas partes. Este punto, el punto de contacto, está siempre en reposo respecto de la superficie, siempre en reposo. ¿Puedo dar argumentos a favor de ello? Entonces, el punto de objeto está en, y esto es importante, reposo respecto de la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, ¿cuál es el centro de giro? Piensen en una llanta de bicicleta. ¿Cuál es el centro de giro de la rueda de la bicicleta? ¿Qué pasó? ¿Qué El centro de la circunferencia. ¿Seguro? Ese es el centro de masa. Párese aquí en el punto de contacto. ¿Qué hace esta llanta? ¿En torno a qué punto gira? En torno a P. En torno a P. En realidad, si ustedes van montados, ¿quién me dijo que era el centro geométrico? Guerra. ¿Quién? Guerra. Guerra. Fíjese, Guerra. Usted lo que hizo fue irse al centro de masa. Y entonces, usted lo que está haciendo es seguir el centro de masa. Y entonces sí, usted está viendo que todo gira en torno a
el marco que usted definió. Pero yo estoy parado aquí y yo me doy cuenta que este punto está en reposo. El punto de giro instantáneo es el punto de contacto. Díganme, piensen en un, ¿cómo le llaman esos? En un carrusel. Ustedes están montados en el carrusel. No es el mismo caso que que el de la llanta. Pero ¿cuáles son los únicos puntos que en un carrusel que no están rotando? Que no se mueven. El centro. El centro. En otras palabras, el eje de giro define los únicos puntos que no se mueven. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si aceptamos que el experimento me dice que el punto de contacto no se mueve, ¿cuál es el centro de giro? El punto de contacto. El punto de contacto. Si usted, Guerra, se va aquí al centro de masa, usted está montado aquí, usted ve que el único lugar que no está rotando es la recta que pasa por donde usted está parado, ¿sí o no? Sí. Por eso, pero visto desde aquí, no es falsa la afirmación. Lo que usted dice es correcto, pero no me sirve a mí para entender lo que voy a afirmar. El punto de contacto respecto del piso, no respecto de usted que está montado aquí. El punto de contacto respecto del piso es el centro momentáneo de rotación. Que si le pongo a la rueda en este momento un tinte, el tinte después de 15 segundos ya no va a ser punto de contacto. Estoy de acuerdo. Desde mi perspectiva, el centro de giro está cambiando. Desde su perspectiva, el centro de giro es constante. Esa es la diferencia. ¿Agarró la onda, Guerra? Sí, profe. ¿Qué pasó, Guerra? ¿Está usted Sí, dormido? profe. ¿Sí se durmió? ¡Qué buena onda! Ya lo desperté. ¿Sí quedó clara esta afirmación, Guerra? Que sí quedó claro. Fíjese, para usted que está montado aquí, el eje de giro siempre es el mismo punto de la llanta. Para mí, el eje de giro es el punto de contacto, pero no es el mismo punto de la llanta. ¿Se agarró la diferencia de la onda? Sí. Fíjense, entonces, respecto del piso, es lo que quiero que comprendan. Como está en reposo, el punto de contacto es el resultado del experimento. No me pidan que lo demuestre, porque tengo que recurrir a validarlo viendo cómo se comporta la llanta de una bicicleta. Entonces, respecto del piso, el eje de giro es el punto de contacto. Muy bien. Aquí viene un hecho matemático que es consecuencia de que no haya deslizamiento. Quiero que quede claro. El siguiente argumento, y esto es algo que la gente supone que siempre se suscita, y que se suscita aunque haya deslizamiento, y eso no es correcto. El siguiente argumento es válido y lo voy a poner únicamente y déjenme subrayarlo. Cuando no hay deslizamiento. Deslizamiento.
Quiero que les quede claro. No hay deslizamiento. Entonces, vamos a usar puras transformaciones de Galileo. Quiero la velocidad del punto de contacto respecto del piso. Ya sé que es un 0. No estoy descubriendo el hilo negro. Pero, entonces, fíjense. La velocidad. Aceptando que cuando no hay deslizamiento, la velocidad del punto de contacto es nula respecto del piso. Es la suma de, primer punto, la velocidad del centro de masa respecto del piso. Velocidad. Y ahorita hago una pausa. Del punto de contacto es pura transformación de Galileo. La verdad del punto de contacto respecto del, y voy a hacer una pausa para que me digan si comprenden que aquí estoy usando ¿cómo se llama? Transformaciones de Galileo respecto del centro de masa. 18.4 es un 0, ya sé. No estoy descubriendo el hilo negro, es un 0. Lo acabamos de ver como resultado de lo que un experimental nos está diciendo. 0. Pero eso es igual a la velocidad. Esta es la velocidad del centro de masa respecto del piso. En este caso, el piso es mi marco inercial. Y el otro término lo pongo acá. Ahora, ¿están de acuerdo en que este punto, ahora sí, guerra, nos vamos al marco de coordenadas que usted escogió? ¿Sí? Aquí. ¿Qué velocidad va a tener este cuate respecto del centro de masa? Creo que se dan cuenta que se va a estar moviendo. Si esta es la dirección en la que se mueve el centro de masa respecto del marco inercial, este punto se mueve en dirección opuesta. ¿Están de acuerdo respecto del centro de masa? ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¡Despierten! Yo no logro verlo, profesor. Sí, a ver, imagínense la llanta. No hay que hacer la llanta de un vínculo, ¿sí? Usted está observando el punto de contacto. Usted lo que hace es fijar su atención, le toma un video al punto de contacto, ¿sí? Siempre puro el punto de contacto. Imagínense ahora que la bicicleta se mueve de izquierda a derecha, de aquí para acá. ¿Está usted de acuerdo en que el centro de masa se mueve de izquierda a derecha, sí o no? Sí. Ahora, piense que aquí el punto de la bicicleta en contacto con el piso, le pone usted un tinte fosforescente. Sí. En el primer instante, aquí está ese destello que puso usted sobre la llanta de la bicicleta. Después de
cierto tiempo, no importa cuánto, este punto, ¿dónde va a estar? ¿Aquí o acá? Si la bicicleta se mueve hacia acá. Imagínense que dibujo aquí. ¿Va a estar del lado izquierdo o del lado derecho? Izquierdo. Quiere decir que este punto se movió en esta dirección, ¿sí o no? Sí, ¿No es la opuesta de este? sí, Eso es lo único que quería decir. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Ya quedó claro. Ahora, ¿cuál es? Le voy a poner omega mayúscula. Fíjese, Mendiola, no es la omega de hace rato. Si pongo la omega de hace rato, no sé, quiere decir que jamás debí de haber aprobado, ya no digamos las primarias, siquiera el kindergarten. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Fíjate, es una omega diferente. No tiene nada que ver con la rotación de los ejes del marco, no inercial respecto del marco. Inercial es cómo está rotando este punto respecto de este cuate que está aquí. ¿Se agarró la onda? Sí. Entonces, un signo menos el radio. Y pongo esto siendo paralelo a este que está acá. Por eso le puse el signo menos. Y A es, ¿no he usado la letra A? No, ¿verdad? A es el radio de la rueda de la bicicleta. ¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad del centro de masa respecto del piso comparado con esto? ¿Se dan cuenta que es la misma? La magnitud de este no es. Pero esto es solo, ojo, la gente cuando se mete deslizamiento, por ejemplo, en el análisis de que tiene que pasar, supongo que si se hacen bien las cosas, ¿no? Un accidente en carretera, sí, donde yo sé que puede haber hecho de que se patinaron las llantas y hubo deslizamiento. Yo no puedo usar esta expresión, esta es solo válida, ahorita vamos a ver por qué. Cuando tengo ausencia de deslizamiento. Fíjense qué sencillo. Esto me da el experimento. No estoy diciendo nada respecto de esto, estoy imponiendo esta condición y cuando no hay deslizamiento, la conclusión es, y solo es válida cuando hay esta condición. En ausencia lo voy a poner, lo quiero remarcar en ausencia de deslizamiento. La rotación, la velocidad angular de rotación del objeto, no de los ejes coordenados no inerciales, la velocidad de rotación del objeto respecto del centro de masa, respecto del centro de masa, respecto del centro de masa, déjenme borrar esto, del centro de masa, a esa velocidad le llamo omega mayúscula, satisface (18.5 A) por omega es la magnitud de la velocidad del centro de masa respecto del piso. Esto me permite a mí establecer una conexión entre entre parámetros. Estos son parámetros. La omega es el parámetro que mide el centro de masa. Este es la velocidad que mide el piso
un cuate, un observador en el piso respecto al centro de masa. Fíjense cómo es algo así como un diccionario que traduce lo que se suscita según dos observadores, en el centro de masa y en el piso. ¿Sí agarraron la onda? Profesor, Ajá, ¿qué onda? ¿me puede repetir lo que dice hasta arriba? ¿En qué? En ausencia de deslizamiento, la Ah, velocidad ok. de rotación del objeto respecto del centro de masa, y es la omega mayúscula, satisface 18.5. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Entonces, quiero, porque cuando uno es descuidado, y yo les pongo, si ustedes hacen memoria, hagan memoria, cuando vieron rotación, en cualquiera de los cursos, siempre les dieron esta relación. A lo mejor porque era una partícula rotando y ahí no hay ni fricción ni nada, está bien, qué buena onda. Todos venimos felices y contentos, pero cuando empezamos a ver situaciones más reales como rotación del cuerpo rígido, hay que comprender que esta relación solo se cumple en ausencia de deslizamiento. ¿Sí quedó claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profesor. ¿Qué onda? Sí, profe. Despierten. Ya están esperando todos a Santa Claus, todavía faltan muchos días. ¿Dudas? No, profe, está claro. Claro. Fíjense. Y aquí hay algo, hay una sutileza adicional. Voy a resolver este caso en ausencia de deslizamiento por dos métodos. Uno, el método usando, para que les quede claro, que cuando tengo deslizamiento, estoy en un problema más complicado. Cuando no tengo deslizamiento, la ecuación 18.5 no solo establece lo que pasa en el marco centro de masa y lo que pasa en el marco del piso, establece otra cosa. Quiero que les quede claro. Las expresiones podrán parecer muy sencillas, pero ocultan mucha información. Es lo bueno de ser álgebra. El álgebra no es un castigo. La álgebra es la oportunidad de escarbar y entender lo que está pasando. Esta última expresión, la primera, uno, relaciona. Esto lo acabo de decir, cantidades medidas en marco centro de masa. ¿Qué cantidades medidas en marco centro de masa? La omega mayúscula, acuérdense, dije, es la velocidad de rotación que tiene el punto P respecto del centro de masa. Estoy parado en el centro de masa con cantidad detectada en ¿qué cantidad? La velocidad del centro de masa. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Sí o no? ¿Podría volver a repetir todo lo que escribió, por favor? Sí, estoy escribiendo más luego de costumbre. Esta última expresión, dos puntos. Una y, primer inciso, relaciona cantidades medidas en marco centro de masa, entre paréntesis, la omega mayúscula, con cantidades detectadas, plural, en K. ¿Cuál es la cantidad? La magnitud del centro de, la magnitud de la velocidad del centro de masa respecto de K. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? Sí.
qué buena onda, ¿no? Fíjense lo que oculta 18.5, pero hay algo más. Fíjense, el segundo hecho es que relaciona lo siguiente. Relaciona esta parte, este argumento que viene, siempre me ha gustado porque nos muestra cómo, una vez más, si uno se pone a pensar las cosas, uno puede aprender muchísimo. Fíjense que vimos un teorema. El teorema me dice, en la parte translacional de un cuerpo rígido, todo se reduce a una pseudopartícula que está colocada en el centro de masa y que tiene una masa igual al total de la suma de todas las masas, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo? Si derivo este lado, eso obtendría la fuerza que está actuando sobre todo el sistema, ¿sí o no? Sí. Fíjense, si derivo el lado derecho de 18.5, voy a obtener las dos veces, no, es porque la velocidad, una vez, si derivo una vez, voy a obtener la aceleración del centro de masa, si multiplico por la m, voy a obtener la fuerza total que está actuando sobre el cuerpo rígido, ¿sí o no? Ya me dijeron que sí. Muy bien, pero eso es movimiento translacional. ¿Están de acuerdo o me equivoco? De acuerdo. Okay. Pero ¿es movimiento translacional o es movimiento rotacional? Rotacional. Fíjense que 18.5 es un puente entre dos dinámicas, la rotacional y la translacional. Ese puente solo existe cuando se da esto. Si no, estoy fregado. Voy a tener lo que construir. Y el segundo punto es que 18.5 establece una conexión funcional entre la dinámica. Y ahorita van a ver cómo resolvemos el problema de la dinámica translacional y la rotación. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro? Sí. Ahora, antes de continuar, vamos a resolver el problema del dichoso, ¿cómo se llama? Del dichoso cuerpo cayendo bajo la ausencia de deslizamiento. No nos dejen apagar la luz. Ya hay suficiente luz aquí para que la tenga prendida. Y lo apagamos. Y ahora sí, voy a pasar a la primera solución de el objeto rodando cuando no hay deslizamiento. Lo voy a hacer de todas maneras. Y otra vez no es nada más que yo quiero encontrar varias maneras de resolver un problema. Va a haber un punto sutil en la segunda solución concerniente al papel de la fricción. Entonces, pasemos a resolver. Ya basta de bla, bla, bla. El problema sin deslizamiento recurriendo a dinámica. Y ahí va. Entonces, ya mencioné lo que
Es mi intención esta. Lo que sigue, no va a haber deslizamiento. Recuérdenlo. Entonces, tenemos lo siguiente, fíjense. Un teorema previo nos dice, ahí lo tienen, nada más voy a poner la expresión y ahorita lo digo. El momento angular respecto de un cierto marco inercial es el momento angular del sistema visto desde el centro de masa más lo siguiente, la masa total, la posición del centro de masa, por ahí revísenlo, lo deduje, por la derivada de la posición del centro de masa respecto de T. ¿Sí recuerdan ese resultado? ¿Qué onda? ¿Sí lo recuerdan? Sí. Okay. Entonces, ahora fíjense. Hay cosas que no he explicado. Nada más los definí hacia lo salvaje. Pero ¿por qué escogí el marco inercial como lo hice? Fíjense dónde puse el origen de coordenadas. Dije, escojo el origen de coordenadas del marco inercial de tal manera que la coordenada y mayúscula del centro de masa sea una constante. Ahora, cuando hago eso, díganme, la velocidad del centro de masa a lo largo de qué eje coordenado está. Vean. ¿Qué onda? A lo largo de X. ¿Me pregunta quién habló? No, no es pregunta, es afirmación a lo largo de X. Ok, después usted Mendiola. Sí, Mendiola. Sí, entonces, todos nos podemos equivocar, ¿no? Podemos meter la pata, pero hágalo convencido, ¿no? Sí, es correcto. Ahora díganme, ¿cuánto vale? Vean la elección, déjenme girarlo, porque ya está pegando la luz del sol. Ahí. ¿Cuánto vale? Bueno, todavía sigue pegando, ¿no? ¿Cuánto vale el producto R cruz la derivada de R? ¿Cuánto vale? Cero. Pero, fíjense. La coordenada X como 0. Y 0, ¿no? Para poder hacer todo está en el plano X, Y, entonces la coordenada Z y un vector paralelo a sí mismo. Cuando hago el producto cruz, se va a 0. Por eso escogí así. Porque este segundo término y entonces, en ese instante, el momento angular visto desde el marco inercial es el mismo que el momento angular que ve el tipo en el centro de masa. Y cuando derivo respecto del tiempo, me dice que la torca que ve el cuate en el marco inercial, que es esta derivada, es la misma torca que ve el tipo en el centro de masa. ¿Sí o no? Fíjense cómo la elección del sistema coordenado me reduce aparentemente el trabajo a la mitad, porque 2 entre 2 es un 1.
Y de dos términos que tenía yo que trabajar, este se va a cero y siempre cero y solo sobrevive este. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Y ahora creo que queda claro que es el momento angular desde el centro de masa, es el momento de inercia del cuerpo. Aquí es donde está el cuerpo que ustedes van a escoger. Puede ser una esfera, puede ser un cascarón hueco, puede ser un cilindro, puede ser solo un círculo como una llanta, la idealización de una llanta, por la velocidad angular. Y creo que se percatan que todo en torno al eje Z, porque todo está rotando en torno a este eje. ¿Sí o no? ¿Se me está siguiendo? Sí. El momento de inercia. ¿Pero quién causa? ¿Pero quién causa esta torca? ¿Quién causa esta torca? Pero fíjense lo que va a pasar. Y pongo aquí la torca desde el centro de masa. Ahora, vean el dibujo de la situación. Y ustedes están aquí parados en el centro de masa. ¿Sí? Ustedes ven que todo está rotando en torno a ustedes. Y la pregunta es, ¿cuántas fuerzas actúan sobre ustedes? ¿Son ustedes un marco inercial? ¿Sí o no? No. No. Entonces, según el centro de masa, acuérdense, por eso escogí el marco del centro de masa con los vectores base del centro de masa siempre apuntando en la misma dirección. Voy a poner el resultado general y ahorita vemos que esa elección me simplifica el trabajo. Como se podrán dar cuenta, este tipo de problemas ya más reales tienen muchos vericuetos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo? ¿Qué Sí. pasó? Y solo aprende uno a resolverlos si uno hace problemas. Entonces, fíjense, según el centro de masa, la fuerza total que ve, fíjense, es la siguiente, es menos m ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Más las fuerzas externas que estén actuando. Más pongo omega minúscula, Mendiola, no puse la omega mayúscula. Esto está asociado a cómo están rotando los ejes del sistema centro de masa respecto del marco no inercial. No es cómo está rotando el cuerpo rígido respecto del centro de masa. ¿Sí quedó claro, Mendiola? Sí. Luego viene la misma historia. Fuerza de Coriolis. Y luego me falta, ¿cómo se llama? Fuerza centrípeta. Pero
aquí. Y entonces, lo que tengo es simple y llanamente lo siguiente. 18.12. Fíjense cómo, si yo hubiera puesto, como sugería la pregunta, el comentario de Mendiola, poner el centro de masa, los ejes coordinados del centro de masa rotando con el objeto, hubiera introducido este diferente de 0, este no, pero este sí. Entonces, el álgebra se hubiera vuelto más complicado. Ahora, creo que queda un poco más claro que la elección que hice de los ejes coordinados del marco no inercial sí tenía una intención simplificar el álgebra. Entonces, fíjense cómo esto me queda. Y ahora sí, díganme cuántas fuerzas externas actúan sobre el objeto, el cuerpo rígido. ¿Cuántas? Véanlo. 3. ¿Cuáles son? Sí, correcto. ¿Cuáles son? La fuerza gravitatoria, la normal y la de fricción. Fíjense. Es mg más n y le llamo fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? De aquí, fíjense cómo. Además, el centro de masa del sistema. Además, sí. El término. Ahora sí. Fíjense. Vean estos dos primeros. Profesor, Dígame. ¿puedo hacer la cámara un poco a la izquierda, por favor? ¿Sí? Gracias. Gracias. Fíjense. Se puede interpretar, para que quede claro, cómo. ¿Qué aprendimos? Vimos varios resultados que tienen que ver con dichoso principio de equivalencia. Ahora, esta es la aceleración del centro de masa según el marco según el marco inercial. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Fíjense cómo sigue. Fíjense cómo menos m voy a poner solo es lo siguiente. Es menos m. Este cuate que está aquí es cómo va a estar bajando la componente. Lo que voy a hacer es descomponer este y este en términos de la y mayúscula y de la x mayúscula. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Sí me están siguiendo? Pero es M mayúscula, perdón, M total. Si no, esto va a ser un M. Esto viene M total. Fíjense cómo esto que está aquí no es otra cosa que cómo va a estar acelerado este cuate a lo largo del eje, y es M, G, seno, si le puse seno de alfa, en la dirección X. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bajar un poco la cámara, por favor. Sí. La componente de la gradada a lo largo de esta dirección. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego, más la normal, pero la normal solo es M total G coseno de alfa en la dirección Y. ¿Están de acuerdo? Esta es la normal. Esto es igual a N. Esto es igual a MT delta 2R CM delta T cuadrada. ¿Están de acuerdo? Eso está mal. ¿Esto está bien? ¿Sí me están siguiendo? No. Este está mal, ya estoy discutiendo. Este es el que está mal, este lo dejo así ahorita. Yo te les digo por qué. Este sí está bien. Y la fuerza de fricción, ¿en qué dirección va a apuntar? En la dirección. ¿En qué, perdón? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde? Hacia el eje negativo de la flecha. ¿Por qué? Entonces le voy a poner así. Y nada más señalo lo siguiente. Espérame aquí. Este número es estrictamente positivo. Este cohete es este que está aquí es este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque no hay movimiento a lo largo de esta. Tengo que agregar menos M total G coseno de alfa de la dirección Y, que es la componente Y de este cuate. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Y esto es M total a M como vector. Vamos a señalarlo aquí, que quede claro. Déjenme ver que no me falta. Es aquí me falta una parte. Entonces les digo cuál. Este que está aquí es la componente a lo largo de Y de este cuate. Me falta la componente a lo largo de X de este cuate. Déjenme poner esto aquí abajo. Más M T G seno de alfa en la dirección X. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a decir, este cuate que está aquí es este. Es este primero. Este que está aquí es la normal. Este que está aquí es la fuerza de fricción. Este que está aquí
es la componente a lo largo de Y del campo gravitacional. Y este que está aquí es la componente a lo largo de X del campo gravitacional. ¿Sí están de acuerdo? A lo largo del eje X, perdón. La componente del campo gravitacional a lo largo del eje X. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? ¿A dónde voy con esto? Recuerden, ustedes están montados en el centro de masa, que es este. Ustedes ven que ustedes están en reposo, son un marco, pero son un marco de cero. Todo esto es un cero. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, bueno, con este se va. ¿Están de acuerdo? Y lo que tenemos ahora es lo siguiente. La parte a lo largo del eje de las X. Este nada más tiene aceleración a lo largo del eje de las X, por cómo está. Fíjense lo que va a salir. Déjenme ponerlo así. Menos fuerza de fricción más mt por g seno de alfa. ¿Están de acuerdo en que todo esto es un cero? Porque según ustedes que son el observador montado en el centro de masa, todo está en reposo. Y esto es un cero. ¿Sí me explico? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Fíjense cómo. Nada más aquí, lo borré, pero lo vuelvo a poner. Esta F, su índice F, es estrictamente mayor a cero, porque aquí puse el signo menos. Fíjense que esto me dice lo siguiente. Fíjense lo que sale. La segunda derivada de la posición del centro de masa no es otra cosa que la G seno de alfa menos la fuerza de fricción de la masa total. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está claro? Un poco. Sí, ahí está. ¿Sí están de acuerdo? No hay más que despejar. Sí, profe. Fíjense que esta es la parte traslacional. Ahorita resolvemos fácilmente la parte rotacional. Pero 18.5 era el mapeo entre la dinámica traslacional y la rotacional cuando no hay fricción. Fíjense que yo no conozco esta fuerza. No conozco la fuerza de fricción. Lo voy a poner acá. La fuerza de fricción es una incógnita. No la conocemos. La fuerza de fricción. Y en realidad estos dos puntos son parámetros a determinar. Pero aquí tengo solo una ecuación. ¿De dónde saco la otra? ¿Cómo con una ecuación quiero obtener dos parámetros? X dos puntos y la F. Es imposible. La otra ecuación surge de la parte rotacional. La ecuación 18.14 incluye dos incógnitas. ¿De dónde sacamos la ecuación flotante? ¿Sí me están siguiendo? ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué pasó? Sí. ¿De dónde lo sacamos? Acuérdense, son dos dinámicas, rotacional y traslacional. Nada más hemos analizado la traslacional. Falta
la relacional. Ahora, sabemos que la torca vista desde el centro de masa acuérdense que ¿cómo se llama? El momento de inercia es una constante. Lo que puede estar cambiando es la velocidad angular cuando calculamos la derivada del momento angular, que esta es la derivada, este es el momento angular. Este permanece sin cambios y este está aquí constante. Y recurriendo, fíjense, me quito ya una incógnita aparentemente. Si recuerdan, esto es vean 18.5. ¿Están de acuerdo en que 18.5, si lo meto aquí, me da esta expresión? Esta es la A de ese reto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? Y vean 18.14. ¿Qué me dicen estos resultados? Claro. Aquí aparentemente tengo una bronca, ¿no? O sea, no conozco este cuate. Ahora, parece que estoy caminando en círculos, ¿no? Como un hámster en una rueda. ¡Qué listo es Camacho! Ya encontró. No. ¿Por qué? Podrían ustedes decirme, porque este tampoco lo conozco. Y aquí tengo una incógnita y aquí tengo otra. Pero este lo puedo poner en términos de la F. Y acá. Quiero que vean el dibujo. Díganme, ¿qué fuerzas? Profesor, Ajá, dígame. una pregunta. Ahí donde escribió, bueno, torque igual a momento de inercia por omega, ¿debería de ser omega mayúscula? Ah, sí, perdón, sí. Sí. Y no, Sí. no, la ecuación que dice 18.5 era A por R igual a velocidad del centro de masa en lugar de X 2 puntos. Sí, pero la velocidad, sí, lo que teníamos era que la velocidad del centro de masa era A por la omega mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta solo tiene este que está aquí. Acuérdense que la componente Y del centro de masa es una constante y solo la componente X está cambiando. Entonces la velocidad del centro de masa solo es la derivada respecto al tiempo de la coordenada X. Por eso esa ahí sí no estoy metiendo la pata. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora fíjense. Díganme. Bueno, esto lo borro porque ya contesté. Esto es lo que hace rato iba a analizar. Les dije, no, primero otra cosa. Tenemos que... Creo que ahora ya les quedó claro. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Es un vector constante? ¿Sí o no? ¿A poco la aceleración del centro de masa a lo largo del eje de las X no es la componente del campo gravitacional a lo largo de ese eje que es constante? Y esa aceleración es G, que vendría siendo seno de alfa, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo?
¿Y es constante, sí o no? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa hoy? ¿Está esto correcto, sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces díganme, esto que está aquí, ¿cómo lo puedo interpretar? Fíjense. ¿Esto qué rayos? Si esta parte, perdón, si esta parte es, este primer término es constante y este segundo es constante, ¿cuál es la torca que genera un campo gravitacional uniforme sobre un cuerpo rígido? Cero. ¿Perdón? Cero. Cero. No contribuye. Fíjense lo que va a pasar. ¿Por qué? Lo voy a decir. Acuérdense, estoy analizando toda la torca ciclista. Fíjense cómo todas las fuerzas es como se paran aquí. Pero la fuerza, si está actuando aquí, R cruz, la fuerza de esto, tiene una R que es igual a cero. No puede generar torca. ¿Se agarraron la onda respecto del argumento? Aquí está. ¿Dónde actúa el campo gravitacional? ¿Dónde está el centro de masa? ¿Cuál es el brazo que le llaman, o el brazo de palanca, creo que es el nombre, de esa fuerza para generar torca? ¿Cuánto vale? La distancia de este punto al centro de masa, ¿cuánto vale? ¿De cuál punto, perdón? Del centro de masa. ¿Cuál es la distancia del centro de masa al Cero. centro de masa? Cero. Entonces, ¿cuánto vale R cruz, la fuerza en cuestión? Cero. ¿Cuánto vale la torca de esos términos? Cero. Ahora fíjense en la N. N. ¿En qué dirección? Profesor, Ajá. ¿puede hacerlo un poquito a la izquierda, por favor? Gracias. N hacia dónde apunta, díganme. Ahí está. ¿Hacia dónde apunta N? ¿En qué dirección? Paralela al eje Y. Y el vector de posición de este a lo largo de qué eje está. Cero. No, de este punto. Respecto de este. ¿No es este punto? ¿No es a lo largo del eje Y? ¿Podría subir un poco la cámara, por favor? Es que no. Sí, ahí va. Este punto, la fuerza, lo voy a poner aquí. Imagínense, estamos así. La fuerza N apunta en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Este es N. Aquí está el centro de masa. ¿Cuál es la posición del punto de contacto respecto al centro de masa? Ah, ¿Cómo es comparado con este vector? ¿Qué pasó? antiparalelo. Ajá, está en esta dirección. ¿Cuánto vale N y R? Le pongo de P, punto de aplicación. Le pongo la N, porque es el punto de aplicación de N, punto de aplicación. De N difieren en un signo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí me están siguiendo? ¿Están de acuerdo que como son antiparalelos difieren en un signo? Entonces la torca causada por N es la magnitud, le llamo E a ese vector, pero al revés, ¿no? Le llamo R, N, E, cruz, menos N, porque la dirección de la N es, digamos, hacia arriba, la dirección de este es hacia abajo. ¿Cuánto vale este producto cruz? ¿Pueden mover la cámara un poco a la izquierda, por favor? ¿Así?
Sí, gracias. ¿Cuánto vale este producto, Cruz? Es Cero. cero porque son paralelos. ¿Quién es la única fuerza que causa torsión? Perdón, ¿qué es la única fuerza que causa torca? La fuerza de fricción. Este cote que está aquí es este que está aquí. Esta. La distancia de aquí a acá, que es el eje, la distancia A. Además, aquí le puedo poner la A, porque esta distancia de aquí a acá es A, todavía más claro. Pero aquí la fuerza de fricción apunta en esta dirección y el vector posición de aplicación son ortogonales entre sí. Otra vez, esta es la fuerza de fricción. Este es el vector posición de aplicación. Creo que se dan cuenta que son ortogonales. Y ahora sí, el producto cruz de ellos dos, que es la torca, es la A por la fuerza de fricción. Y ya la hice. Fíjense cómo resolví este problema, al menos a este nivel. ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Entonces, voy a mostrar lo siguiente. La única fuerza que modifica el momento angular es la fricción. Voy a poner aquí. Fíjense cómo ahora sí. 18.20. La magnitud de esa torca es la distancia que corre del centro de masa al punto de contacto, que es A, porque es el radio, por F minúsculo. Y eso es I, CM entre A, G, seno de alfa, menos F, la masa total. No conozco la fuerza de fricción, pero ya la obtuve. Algo fíjense cómo esto me dice 18.21. La fuerza de fricción lo paso para acá. Me queda como fuerza de fricción, déjenme ver. Me queda, déjenme hacer el cálculo. Fuerza de fricción A, lo paso del otro lado y CM a MT es igual a I CM a G seno de alfa. Chequen que no esté yo ya alucinando. Creo que está bien, ¿no? A vas a ICM C A MT. Fíjense cómo esto implica la reducción de la fuerza de fricción. Cuando no se patina. Esta es la fuerza de fricción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Era X 2 puntos. Me quedaba. A ver, dígame cómo. Es que yo lo borré. ¿Qué me quedaba? Era
MT G seno de alfa. menos la fuerza de fricción, ¿verdad? Entre la M. Sí, ¿verdad? Sí, pero Sí. G sin MT. Es de más G seno de alfa. Sí. ¿Cómo va a tener unidades de masa, no? Entonces déjame ponerlo G. Seno de alfa, sí, esa sería fuerza. F. Y ahora meto esto que está aquí. Primer punto, quiero que se percaten de algo. Estoy dividiendo menos. La M se me va. G, la A se va, este se va con este se va con este, me queda G y CMG, seno de alfa, sobre A cuadrada, límite. Fíjense cómo se desplaza. Terminamos de analizar esto. Ahí le paramos. Fíjense que pasa algo curioso. Quiero que lo chequen. Medítenlo. ¿Están de acuerdo? Díganme. ¿Que esto es menor estrictamente que G seno de alfa? ¿Sí o no? Porque le estoy quitando este cacho. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir varias cosas. Ahora piensen que tuvieran ustedes una partícula, pero un punto, cayendo. Fíjense que su aceleración a lo largo del plano inclinado sería G seno de alfa. ¿Sí o no? No habría, el momento de inercia sería cero. Fíjense cómo la aceleración del centro de masa Primer punto, 1, es constante, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo en que es constante? Sí. Segundo, es menor que la de una partícula cayendo a lo largo del plano inclinado, cayendo porque le estoy quitando este cacho. Esto es el caso de la partícula sin estructura, no es un cuerpo rígido, y la presencia del cuerpo rígido está codificado aquí. Para una partícula su momento de inercia es nulo, y esto no pinta. Pero además tengo otra cosa. Recuerden, ¿se acuerdan? Solo cuando no hay deslizamiento tengo esta expresión, pero ya la tengo. Y lo único que tengo que hacer es deducir este cuate, pero ya lo tengo. Esto es G. Ahora sí, esta simplifico. 1 menos, y ya tengo el momento angular. Yo lo que quiero es este. Fíjense cómo me dice lo siguiente. Perdón, es omega mayúscula. La omega mayúscula punto es G seno de alfa sobre A por 1 menos ICM A cuadrada MT.
integro. Si integro y lo multiplico por el momento de inercia, tengo el momento angular en todo punto de la caída. Sin olvidar que cuando integre debo de incluir una constante que va a tener que ver con la velocidad angular inicial. Y me dice lo siguiente, 18.21, integro los salvaje, la omega como función de t es g seno de alfa entre a por 1 menos esto ya lo puedo borrar por el tiempo más W0. W0 es la velocidad angular del tiempo nulo. Eso me lo da las condiciones iniciales. Y ahora creo que se percatan que el momento angular en el centro de masa, que es lo mismo, le estoy hablando de la magnitud del momento angular en el marco inercial, porque vimos en la elección del marco coordenado inercial me permitía deshacerme del segundo término, no es otra cosa que G seno de alfa por A y Cm por T menos I Cm A por 1 Mt menos I Cm. Pero aquí no está bien. Ya acabé. Integro una vez la expresión que está en el fondo del pizarrón, que es esta relación, que existe solo cuando tengo rodamiento sin deslizamiento. Esa lo multiplico por el momento de inercia y eso me da el momento angular del sistema en todo punto del proceso cuando está cayendo. Sé que fueron muchos argumentos, se los había comentado, es un punto, el análisis de cuerpo rígido, que no es sencillo, yo lo sé, me percato de ello. Hay que pensarle, hay que repasar, hay que hacer problemas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esta parte? ¿Dudas, preguntas? Nada más que es omega mayúscula, ¿no? ¿Dónde está? Ah, sí, otra vez, sí. Sí, qué necesidad de mí. Sí, claro. Es omega mayúscula, aquí también omega mayúscula, ¿no? Aquí también omega mayúscula, sí. La otra es la de la... Y aquí omega mayúscula. Claro, gracias. ¿Alguna duda? Ya no está tan sencillo, ¿no? Ya, y ponerle estructura a las cosas no es algo trivial, la complicación en cuanto a los casos que empiezan a surgir, que si hay deslizamiento, que si no, que las arañas, esto se convierte en algo más, más intrincado. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a pararle aquí. La próxima clase, espérame, 1, 2, es el lunes 3 de enero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, si alguien quiere discutir algo y no le salga de esta clase, me manda un correo y nos ponemos de acuerdo para concertar una reunión vía Zoom. Da la confianza, no hay ningún problema. La clase de hoy sé que involucró muchas ideas y que hay una
y que hay, por desgracia, por buena suerte, no sé cuál de las dos, casi 2 semanas entre la siguiente clase y las cosas se pueden ir diluyendo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, si alguien quiere discutir lo que se vio o algún problema, me escribe y en cuanto yo lo lea, le contesto y nos ponemos de acuerdo para una reunión de trabajo. Para aquellos y aquellas que no los vaya a contactar por que no tienen dudas, entonces pues se les desea a todos feliz Navidad y mejor año 2022. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, gracias, igualmente. Gracias, profesor, igualmente. Entonces, que se la pasen bien y recuerden que hay que tener mucho cuidado porque ahí hay un virus que anda buscando víctimas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, feliz Navidad y próspero 2022. Y nos vemos y escuchamos el día 3 de enero, dentro de exactamente 2 semanas, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, entonces, pues, y mejor semana para todos. Hasta luego. Gracias. Profe, Hasta luego, cuídese. profesor. Pues, profesor, hasta luego. Hasta luego.